Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Leti, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarme en una webinar más con este tema que yo sé que muchos de ustedes, aquí tengo gente de ventas que seguramente lo conocen muy bien y que nos van a poder aportar muchas cosas interesantes en esta técnica, del cómo podemos utilizar esta técnica de marketing de ventas en una entrevista. Hemos tratado de alinear esta técnica a un proceso de reclutamiento, a un proceso de selección, mejor dicho, y vamos a platicar un poquito de cómo podemos unir esta técnica con este proceso de entrevista y sobre todo basado en las preguntas que nos pueden hacer algún reclutador o algún empleador o en algún proceso. Entonces, ojalá de verdad lo disfruten tanto como yo y aprendan y les ayude a enfrentar su próxima entrevista. ¿Ok? Bueno, como siempre, ahí esto ya me lo brinco, bye. Como siempre les pregunto, los pilares de la empleabilidad, si hablamos de objeciones, si hablamos de cómo enfrentar esta parte, a ver, aquí hay gente de ventas que sabe a lo que nos estamos refiriendo. Platícanme, por favor, o díganos cuál o cuáles de los pilares de la empleabilidad vamos a impactar el día de hoy. Los escucho. Hola, Leti. Agus. Buenos días, buenas tardes a todos. Aquí vamos a tener los tres. Es una combinación porque requieres tus soft skills, necesitas tu habilidad, pero tienes una combinación de emociones porque al haber una negatividad dentro de esta objeción, tu cuerpo puede reaccionar de manera inconsciente que va a generar una comunicación no verbal que va a ir ligada a tu comunicación verbal para poder tener ese pensamiento rápido, votar tu falsa creencia y poder darle un argumento de convencimiento a la persona que te está diciendo un no. Me gusta. O me gusta incluso cuando dices votar tu falsa creencia o votarle la falsa creencia al reclutador, ¿no? Sí, claro, o sea, porque a fin de cuentas esa falsa creencia que el reclutador o la persona que te está poniendo ese freno, lo único que está generando es, bueno, si tú no tienes esta habilidad, te va a determinar, te va a hacer una falsa creencia interna que te puede mover en una inseguridad, pero si ya tienes tú la habilidad y puedes tú tomar una decisión y cambiarle el punto de vista de esa objeción que sabes que es una limitante que la puedes manejar, entonces ya le quitas la falsa creencia a la otra parte. Me gusta. Totalmente de acuerdo contigo. Vamos a trabajar los tres. Gracias, Gus. ¿Quién ¿No? ¿De qué? quiere aportar algo adicional a lo que Gustavo nos compartió? A ver, aquí hay mucha gente de ventas que debe de manejar esta parte de las objeciones al derecho y al revés, ¿no? Ok. Gustavo hablaba de el tema de las creencias. Fíjense que no nada más las creencias es un tema de una objeción en este proceso. Vamos a hablar un poco de ello, pero es cierto lo que Gustavo dice. Al final, una objeción pareciera ser que es algo que nos ponen enfrente en un momento de la entrevista y que pudiese sacarnos de nuestro contexto o pudiese en un momento dado generar un pensamiento catastrófico. ¿A qué me refiero con un pensamiento catastrófico? Oh my God, ya no supe ni qué contestarle, ya me mató. No supe qué decirle cuando me pidió esto, no supe qué decirle cuando me argumentó esto, no supe qué decirle cuando me retó en esta parte. Y ahí es cuando muchos de los candidatos se me caen. Por eso esta parte de las emociones, esta parte de la creencia, de verdad, no, en esta metodología de los pilares de empleabilidad es diseñada por Synergy Consulting y de verdad está diseñada en función de todos estos años de experiencia manejando candidatos y de ver cómo un candidato que entra a la entrevista muy seguro, muy confiado, durante la entrevista conforme esta va avanzando, se va como un globo, se va desinflando y termina por haber abandonado emocionalmente la entrevista. ¿Y qué le provocó esto? Muy probablemente una objeción o muy probablemente su falta de preparación. Entonces, o evidentemente esta autoestima que pudiese
pender de un hilo y que con cualquier pregunta que no haya podido contestar, ¡fum!, se viene abajo. Por supuesto, vamos a tener que hablar de los soft skills y de nuestra experiencia, porque ese es uno de los elementos que tenemos como argumento para enfrentar estas preguntas o estos nos a los que nos enfrentamos en una entrevista. Y por supuesto, esto tiene que estar muy acompañado de una comunicación verbal y no verbal. Recuerden que es muy importante que haya un hilo, que haya una concordancia, una congruencia entre mi comunicación verbal y mi comunicación no verbal. Si yo estoy segura de lo que soy y el por qué estoy aquí y el por qué yo soy un candidato viable para ustedes, tengo esta seguridad, tiene que ir acompañada con un diálogo. De otra manera, genera mucha incertidumbre al reclutador. Entonces, por supuesto que este tema tiene que ver con los 3 pilares de la empleabilidad y lo vamos a ver enseguida. En algunas otras webinars yo siempre les he preguntado que por qué es difícil enfrentar una entrevista de trabajo. Y hemos hablado de muchos factores del por qué a ustedes como candidatos les cuesta trabajo, por qué les genera mucha ansiedad, o incluso después he tenido gente en las sesiones de coaching que empiezan con mucha seguridad, insisto, y conforme va avanzando o al final, o cuando les mando su video y les digo, escúchate, obsérvate, analízate y le enseño qué puntos revisar, ¡puf!, están tronados. Y me lo han dicho, Leti, no, lo hice fatal. Me fue muy mal en la entrevista. La realidad es que hay muchos factores por los cuales una persona le puede costar trabajo enfrentar una entrevista. Quienes trabajan conmigo saben que hablamos de 2 factores importantes en esta búsqueda o en esta estrategia de búsqueda de empleo. Por un lado, tenemos los factores externos que no dependen de mí. Y por otro lado tenemos los factores internos. ¿Cuáles son los factores internos? El conocerme todo lo que yo soy, incluyendo toda la experiencia, incluyendo todas mis fortalezas, todos mis éxitos, etcétera, etcétera. Todos los factores que me pueden ayudar a encontrar este trabajo. Si yo trabajo muy bien y me preparo muy bien en estos 2 elementos, en este iceberg de la empleabilidad, en donde el factor externo es lo que se ve, pero la parte interna la tengo yo y solo yo la puedo observar o manipular o manejar o explorar. Si yo manejo estos 2 elementos, créanme que la entrevista no va a ser nada difícil. ¿En qué pienso entonces cuando hablo de los factores externos? En el conocimiento del entorno laboral. Todos ustedes tienen y deben siempre de estar muy bien preparados para enfrentar una entrevista. Y en este entorno laboral siempre tengo que estar consciente de cuál es la empresa a la que voy, cuál es el giro, cuáles son sus productos, cuál es el impacto de mi rol dentro de esta empresa, o qué se esperaría, o mínimo cuáles son los requisitos que se esperan para esta posición. ¿Esto me va a ayudar a prepararme para la entrevista? Por supuesto que sí. En la medida que me prepare, ¿me va a ayudar a preparar esta entrevista de manera exitosa y con mucha confianza? Por supuesto que sí. Si pienso, por otro lado, en estos factores internos, ahí evidentemente, y lo he mencionado y lo seguiré mencionando siempre, tiene que ver con el conocimiento personal, tiene que ver con el cuánto me conozco y de verdad cuánto puedo expresar de lo que yo soy, para bien o para mal, incluyendo mis fracasos, incluyendo lo que he logrado y lo que no pude lograr. Muy buenas tardes, Heriberto, gracias por conectarte. Esto tiene que ver, y siempre lo voy a repetir y no me voy a cansar de decirlo, con el autoconocimiento. Y es ahí donde muchos de ustedes se detienen, no sabemos cómo conocernos. Vamos entrando. Si yo les digo que buscar empleo es un proceso de ventas, Heriberto, si me permites, te contesto esta pregunta al final, ¿sí? Si yo les digo que la entrevista es un proceso de ventas en donde ustedes
se van conociendo, en donde ustedes se van vendiendo, en donde ustedes tienen que tener muy claro por qué son el candidato ideal para las organizaciones. Entonces, podríamos aplicar una técnica de ventas que se utiliza en todas las organizaciones. Todas las organizaciones hay diferentes modelos de técnica de ventas. Lo podríamos aplicar nosotros para poder vendernos. Yo les voy a presentar y vamos a hablar de una técnica de ventas que yo conozco, pero insisto, hay muchas en el mercado y hay muchas teorías sobre técnica de ventas y muy probablemente si ustedes conocen a alguien de marketing o conocen a alguien de ventas, puede ayudarles a poder implementar una muy buena técnica de ventas con ustedes. Entonces, el manejo de objeciones es parte de una técnica de ventas. Por favor, aquí hay muchos chicos de entrenamiento a ventas, ya vi algunos, y hay muchas personas de marketing ventas. Ayúdenme si digo algo incorrecto, por favor, no me dejen avanzar y aporten, ¿vale? ¿De dónde sale entonces este manejo de objeciones? Justo de una técnica de ventas. Es parte de una técnica de ventas en donde las empresas enseñan, desarrollan, habilitan a sus chicos, a sus representantes de ventas, no solo para identificar a sus clientes y poder venderles desde este conocimiento, sino también les enseñan a cómo abordar desde las necesidades del cliente una venta. Significa entonces que las ventas la venta tiene como diferentes fases y van ellos como cumpliendo o cubriendo estas diferentes técnicas de ventas. Pero algo importante es que ellos aprenden a vender desde la necesidad, desde lo que van observando del cliente. Y es ahí donde se van metiendo para poder vender este producto, desde una necesidad. Entonces, este manejo de objeciones en realidad es una técnica de marketing y ventas que nosotros lo estamos bajando al proceso de entrevista para encontrar un empleo. Si yo pienso en esta técnica de ventas que yo les voy a presentar, bueno, esta técnica se llama las 4S. Así se le conoce en el mercado. Y tiene 4 preguntas o 4 cuestionamientos que siempre nos tenemos que hacer y nos vamos a ir metiendo a cómo aplicarlo en una entrevista de trabajo. La primera pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿en qué situación estoy hoy mismo en relación a mi objetivo? ¿Cuál es el objetivo de todos ustedes? Yo creo que de las 26 personas que estamos aquí, 27 conmigo, bueno, me pongo también en su grupo, todos ustedes son profesionales en transición laboral y todo su objetivo sería encontrar un empleo lo más rápido posible. ¿Correcto? Ese es su objetivo. ¿Cuál es la situación? ¿En qué situación están en este momento con relación a ese objetivo? ¿Lo tienen claro? ¿Alguien sabe, yo estoy parado en este proceso, en esta etapa de la empleabilidad, solamente tengo estructurado a lo mejor el currículum, pero no tengo estructurada de manera correcta una entrevista, mi currículum no tiene impacto, mis redes donde estoy buscando no tienen un impacto, ¿dónde estoy versus esa búsqueda? Porque perdónenme, pero yo conozco N cantidad de profesionales en transición laboral que dicen están buscando empleo y la realidad lo único que están haciendo es sabotearse. En eso están. Y no tienen una estructura y entonces son, perdón, no se molesten, no lo digo de manera ofensiva, les ofrezco una disculpa, pero se convierten en cachavacantes, cachacontactos y cacha lo que venga. O sea, lo que salga en la red. Y si hoy no salió nada, pues hoy no hubo nada. Y ahí están estacionados. Por ejemplo, Sirenia nos dice, yo sí, estoy trabajando para dar estructura. Háblame de eso, por favor, Sirenia. ¿Quieres compartirnos? Sí, claro que sí, Leti. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Definitivamente, bueno, yo he trabajado mucho contigo y en este proceso que llevo me has abierto, digamos, los ojos a darme cuenta que tengo tanto mi perfil en LinkedIn como mi CV un tanto revuelto en cuanto a dónde tengo mis competencias, dónde tengo mis
mis áreas, digamos, de experiencia, en donde tengo mis logros. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es trabajando tanto mi CV como mi perfil de LinkedIn para que tenga una estructura, obviamente, y siempre mostrando, digamos, dónde están mis logros cuantitativamente, pero también apoyándome mucho en cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis competencias, cuáles son mis áreas, digamos, de experiencia en donde he trabajado, para que tenga toda una estructura, como dices, mi perfil, ¿no? Ok, me gusta. Tienes claro en dónde estás y tienes claro tu objetivo. Correcto. Ok, perfecto. ¿Y cuándo vas a lograr tu objetivo? Pues esta semana que entra ya lo vas a ver. No, ok, y tu macro objetivo, ¿cuál sería el macro? Porque el objetivo que tú tienes esta semana es trabajar todo esto. ¿Y el macro cuál sería, Sirenia? Mi macro definitivamente es poder venderme y poder colocarme en una posición donde, obviamente que yo estoy mostrando en mi perfil, ¿no? Totalmente. Así es. Así es. Y tú de esto conoces mucho, Sirenia. Tú eres marketing y ventas. Exactamente, exactamente. Sé vender, a eso me dedico y a eso me he dedicado todo el tiempo y sé trabajar obviamente esta parte de manejo de objeciones con el equipo de ventas y estas objeciones definitivamente se tienen que trasladar en este momento al trabajo que estoy haciendo. En el momento en que algún reclutador me diga, oye, pero a ver, no veo que tengas experiencia en tal cosa, ¿no? Pero entonces yo tan me debo conocer que debo ser capaz de, si es una objeción real, debo ser capaz de, a pesar de esa objeción, poder entrar y venderme con mis puntos fuertes. Y con mucha seguridad, Sirenia. Entonces, sí, claro, dime algo. Esta técnica y esta metodología del manejo de objeciones, ¿sí se puede aplicar en nosotros? Definitivamente, definitivamente que se puede aplicar y obviamente pues hay que conocernos y hay que conocer este manejo de objeciones para poderlo aplicar, sin duda. Ok, así como Sirenia, todos ustedes deben de tener un objetivo, pero deben de tener muy claro dónde están. Y de verdad, y lo digo con mucho respeto, el saber dónde estoy parado versus mi objetivo, sí me permite tener claridad, sí me permite tener ese camino que ya, a ver, quiero ser muy clara, cuando yo estoy buscando empleo, de repente no encuentro una puerta, de repente no encuentro una ventana, de repente no encuentro un camino por donde, y todo pareciera ser que se torna negro, todo pareciera ser que no se me da, que no encuentro una oferta para mí, ¿cierto? Ahora imagínense ustedes, si ya de por sí, perdón, esto es un tema que hay que trabajar. Ahora imagínense no tener claro cuál es mi objetivo y dónde me tengo que enfocar. Y entonces voy por el camino de la empleabilidad, pues buscando lo que haya y pegándole a lo que se mueva y agarrando de lo que caiga. Y a eso yo le llamo primero el fenómeno de la parvada, le tiro a lo que quiera, a lo que se mueva, perdón, y a lo que aparezca, aun cuando no necesariamente me convenga, pero yo le tiro, ¿no? Y por otro lado, pues me convierto en un cachabacantes. Estoy esperando que salga, pero no soy lo suficientemente proactivo para salir yo a un campo de vacantes ocultas, a un campo de búsqueda de networking estratégico, que vamos a hablar de eso este mes, y no soy lo suficientemente proactivo para establecer una estrategia y un camino que me dé claridad, que me diga cuáles son los pasos que yo debo de seguir para encontrar ese empleo. Ese es un reto muy importante que ustedes deben de tomar y es un grave error que cometemos cuando estamos buscando empleo. Es pensar que me va a llegar a mí la vacante y se acabó. No va por ahí, ¿ok? Ahora bien, si yo ya tengo claro cuál es mi objetivo y si yo ya tengo claro dónde estoy versus este objetivo, la siguiente pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué voy a hacer para conseguir este objetivo? ¿Qué tengo que hacer? Y aquí entran las famosas S en inglés, ¿no? De solución. Tengo que encontrar la solución para que yo pueda lograr sí o sí, a pesar de todo, este objetivo. Y después me voy
al origen. ¿Qué obstáculos me están impidiendo alcanzar mis objetivos? ¿Qué puedo usar a mi favor? Aquí, en esta última pregunta, me parecería que podríamos ligarla al manejo de objeciones. Es aquí donde yo tengo que identificar y poder responder de manera correcta a cualquier obstáculo que a mí se me presente en una entrevista de trabajo, porque al final, si el reclutador me pone un obstáculo cuando ya de por sí estoy nervioso por la entrevista, ¿no? Cuando ya de por sí de repente alguna respuesta me está haciendo difícil darla, pues imagínense ustedes si de repente la reclutadora me sale con que, oye, perdón, pero es que no encuentro dónde tuviste experiencia en esto, oye, perdón, pero no me hace sentido lo que me estás compartiendo, o explícame más porque no encuentro esto. Púchala, ahí en la gran mayoría de los casos el candidato se viene abajo. Y es aquí donde tenemos que trabajar. Entonces, si a alguno de ustedes les ha ocurrido que les dicen, oye, pero la edad, oye, pero eres casada, oye, pero tienes hijos, oye, pero no tienes mucha experiencia, oye, pero no tienes nada de experiencia, oye, pero esto, cualquier pero o cualquier no que aparezca en la entrevista, tenemos que tener la confianza, la seguridad y el autoconocimiento que le vamos a dar la vuelta. Lo peor que ustedes pueden hacer es decir, bueno, pues sí, ni modo. Bueno, gracias, bye. Y abandono. Eso es abandonar la entrevista. Ante los no, ya no lucho y abandono. No, señores. Hay que enfrentar esos no y hay que seguirnos vendiendo con y a pesar de esos no. Porque esos no pueden tener 1000 orígenes, falsas creencias, lo que ustedes quieran. Ahorita vamos a ver tres formas o tres tipos de objeciones. Pero puede ser generado por muchas cosas. Hay que estar preparadas para ese no, traducirlo en un sí. En la entrevista enfrentamos entonces diferentes obstáculos. No solo me enfrento a las preguntas. Aquí, dentro de la técnica de ventas, hay 2 obstáculos que podemos enfrentar. El manejo de palabras o de claves, mensajes claves en una entrevista. Alguien de ventas o alguien de entrenamiento a ventas, ¿nos puede explicar, por favor, qué es un mensaje clave para alguien de ventas? Venga, aquí hay varios. Tina. Con todo gusto, Leti. Venga. Un mensaje clave es una solución a un problema que el cliente está presentando. Esta es una etapa técnicamente antes del manejo de objeciones, pero sí es muy importante que se dé esta etapa después de un proceso de identificación de necesidades o de sondeo, que va de la mano evidentemente con las preguntas efectivas que tú hagas, que te lleven a lograr tu resultado, tu objetivo, y de la escucha activa. Si uno abre bien los oídos y escuchas de manera consciente a tu entrevistador, pues podrás obtener cuáles serían en este momento sus puntos de dolor, qué es lo que le duele, qué es lo que le preocupa, qué es lo que le gustaría cerrar, y ellos te lo comparten. Cuando tú das un mensaje clave está traducido como un mensaje solución a esa necesidad. Para eso es muy importante que tú te conozcas a ti mismo, conozcas tu experiencia, tu background, conozcas el nivel de servicio que tú puedes ofrecer como producto, si lo viéramos así, porque tú eres como un producto a ofrecerte. Entonces, en la medida que eso sucede, tú puedes hacer un match entre lo que tú sabes y puedes ofrecer y que puedes cubrir esa necesidad. Entonces, en ese momento podrías dar un mensaje clave o un mensaje que solucione los puntos de dolor de tu cliente. Ok. Espero haber sido clara. Gracias. A ver, chicos, ¿alguna duda de lo que nos compartió Gina? Gina es experta en entrenamiento a ventas, evidentemente conoce muy bien este tema, ¿no? Pero Gina o alguien más que me quiera ayudar. Si pensamos en una entrevista de trabajo, ¿cuál podría ser un mensaje clave que tú pudieras darle al reclutador? ¿Cuál? Bueno, tal vez
Seguramente si podemos trabajar el famoso elevator pitch y eres capaz de comunicarlo correctamente, considero que sería un muy buen mensaje que tú deberías de dejar a tu entrevistador. Elabórame uno, Sire. Un elevator pitch. O un mensaje clave. Dame un mensaje, dame una frase corta, porque ahorita no vamos a poder elaborar un elevator, pero dame un mensaje clave que tú le darías a un reclutador. Pues definitivamente podría decirle, de entrada, bueno, comunicarle que mi pasión finalmente, bueno, podría decirle, mi pasión es mejorar la vida de los pacientes. He tenido la posibilidad de trabajar en la industria farmacéutica. Dentro de mis logros he podido crecer a doble dígito versus en años anteriores. Tengo resultados, digamos, lanzamientos exitosos donde he logrado penetración de mercado al 50% en el tercer año. Y he trabajado con equipos de ventas y logrado, no sé, tendríamos ahí que poner varios logros, ¿no? Ahorita como Sí. que... Fíjense lo que le está pasando a Sire. ¿Se dan cuenta cómo es súper importante? Sire lo está trabajando. Súper importante tenerlo claro. No voy a poder elaborar un mensaje clave, si no me conozco, si no tengo claro cuáles son mis éxitos, si no tengo claro cuáles fueron los retos que enfrenté. ¿Cierto, Sirenia? Correcto. Si no he preparado un speech previo. Súper importante. Gracias, Sire. Correcto. ¿Quién me quiere seguir ayudando? Den otro ejemplo de un mensaje claro. Gina. Quizás para favorecer un poquito el entendimiento de esto, yo haría la pregunta de ¿qué soluciono? ¿Qué soluciono? ¿Qué ayudo a solucionar a mi cliente? Entonces, cuando yo profundizo en para qué soy bueno, en qué ayudo, qué corrijo, qué soluciono, creo que puedo encontrar muchas respuestas, ¿no? Entonces, yo podría decir que yo corrijo, no sé, necesidades de enseñanza en una fuerza de ventas, los llevo a tal nivel, o que podría decir que soluciono el tema de planes híbridos en el actual modo de venta omnicanal, ¿no? Okay. Y con solo decir esto, mi cliente puede entender a qué me refiero. Estos son temas, son puntos muy específicos de mi posición, pero finalmente a eso me dedico. Yo eso es lo que ayuda a solucionar, y tengo que también, otro punto importante que puede ayudar es preguntarnos si hemos escuchado a nuestros clientes lo suficiente. Y hablo de, como nos has enseñado, Leti, como me has enseñado a mí, de identificar a quienes queremos como clientes y empezar a escucharlos. Y aprender a leerlos. Aprender a leerlos. ¿Quién es verde? ¿Quién es azul? ¿Quién es amarillo? ¿Quién es rojo? Eso es súper importante. Exacto. ¿Okay? Porque mi mensaje clave, si esta técnica la aplico a una entrevista, mi mensaje clave también tendría que estar modulado en función de mi modelo de comunicación, valga la redundancia. Tendría que estar adaptado a una persona analítica, a una persona visionaria o a una persona intuitiva 100%. La pregunta, ¿por qué te tendría que contratar o qué puedes tú aportar a la compañía o por qué crees que este puesto te puede interesar? Podríamos responderlo a través de este diálogo de mensajes claves. Yo creo que sí, ¿no? Gustavo y Carlos de la Teja quitaron su... Sí, yo creo que sí lo podemos contestar de manera directa si ponemos la atención necesaria a lo que nos comenta nuestro interlocutor. Porque a fin de cuentas, en el momento que nosotros hagamos esta interacción y preguntas sobre la plática, que es la entrevista, vamos también nosotros a obtener ya de viva voz, porque una cosa es lo que dice a lo mejor el texto de la posición o de la compañía, pero bueno, ya cuando interactuamos entre el entrevistador y nosotros, ellos nos van a decir en algún momento, o sea, nos va a mandar esos mensajes, yo necesito, la empresa hace esto, tenemos una situación así, entonces ahí
Cuando ya realmente se abre para poder lanzar ahora sí, qué es lo que literalmente salió la caña de pescar, soltó el anzuelo, para ver si tú realmente puedes de eso, de esa interacción, de esa conversación con tu fortaleza, con lo que eres, prácticamente rellenar los espacios vacíos y decirle lo que necesitan escuchar para pasar a la siguiente etapa. Así es, así es. Entonces, en esto tenemos que aprender a usar nuestros mensajes claves, nuestros speech, tenemos que conocernos y tenemos que aprender a manejar desde este conocimiento estas objeciones. Y vamos aterrizando al tema de hoy, que es el manejo de objeciones. Ya lo mencionaron sus compañeras, un mensaje clave es el que muestra al reclutador cómo cubre tu perfil sus necesidades. ¿Qué le duele? Decía Gina. ¿Qué le duele? ¿Qué necesita? ¿Cuáles son sus necesidades? Entonces, yo tengo que ir armando, el mensaje clave varía de empresa a empresa. Ojo con lo que estoy diciendo, porque cada empresa tiene necesidades diferentes. Entonces, mi mensaje tiene que estar muy bien diseñado para que cubra y al reclutador le quede claro que yo soy la persona que va a cubrir las necesidades. Un mensaje clave son las características de tus fortalezas, que lo que van a hacer es potencializar el valor agregado que tú le das a la compañía con tu contratación. Si yo no tengo claro qué puedo aportar a esta compañía, olvídenlo. Voy a hablar siempre de tareas, pero no voy a mandar ningún mensaje de impacto, ningún mensaje clave. Y por supuesto, la comunicación. Esta comunicación va a mostrarle al reclutador la manera en cómo mis fortalezas, y lo decía muy bien Gina, satisface las necesidades. ¿Qué le duele a esta empresa? ¿Qué le duele a esta organización? Ahí es donde me meto. Quien vaya a todas las entrevistas repitiendo el mismo speech porque ya se lo aprendió, está cometiendo un grave, grave error. Cada empresa tiene necesidades diferentes y yo tengo que aprender de manera previa. Por eso les mencioné que tengo que conocer el entorno laboral, todo lo que está afuera, quién es la empresa, qué está pasando con la empresa. Tengo que darme las mañas, si lo quieren ver así, para poder tener toda esta información y poder identificar qué necesita esta empresa y qué le puedo yo dar. La parte de la verbalización de las palabras claves proporciona la solución adecuada en un momento adecuado. ¿Qué significa? Yo soy la solución ante un momento en donde tu empresa necesitas algo. Por supuesto, ayudan al reclutador a que valore el beneficio que tú le otorgas al perfil. ¿Qué significa? Significa que al reclutador le tiene que quedar muy claro que mi perfil es lo que está buscando. Y por supuesto me ayudan también, insisto, a superar estas objeciones. Entonces, tengo que tenerlos claros, tengo que prepararlos y tengo que ser muy, muy, muy hábil. No es, quiero aclarar que si paso al tema de las objeciones, en muchas ocasiones podemos confundir lo que son una pregunta o una pregunta normal de competencias, la podemos confundir con una objeción. Son dos cosas diferentes. ¿Qué es entonces una objeción? Pudiesen ser preguntas que me hagan, y ahorita vamos a ir viendo algunos ejemplos, o declaraciones que me pueda hacer el reclutador o el entrevistador, en donde algo no le esté haciendo sentido o que requiera tener mayor información, o que algo, ya lo vamos a ver, pudiese tener algo de información de mi empleo, de mi empresa, o, ¿por qué no?, información de mí, y que le esté haciendo un poco de ruido a la hora de la entrevista y entonces me pueda hacer alguna pregunta que yo no me esperaba. Entonces, sí son preguntas o sí son declaraciones que en un momento dado lo que me están solicitando es convénceme. Ante este no traducido en una pregunta, convénceme del por qué tú eres el candidato viable. ¿Cuántas veces nos dicen, pero es que ya tienes más de 45 años?
y ya, ahí nos detenemos. Esa es posiblemente es una de las objeciones más comunes que se pueden enfrentar en procesos de entrevista. Hay que distinguir entonces entre una pregunta normal de competencia y una objeción. Las objeciones suelen tener que ver o suelen estar basadas en características o beneficios del producto. ¿Quién es el producto? Ustedes. Entonces, si el producto son ustedes, quiero pensar que los beneficios son de su perfil, de su experiencia, de sus conocimientos. Entonces, lo que quiere saber entonces son más características o más información de estos beneficios. Y por supuesto, al reclutador este manejo de objeciones lo que le va a permitir es tener más información de ustedes. Yo utilizo mucho las objeciones cuando los candidatos son como muy monosílabos, les digo yo, que, con todo el respeto, que es un candidato para mí monosílabo, sí, no, o sea, estos candidatos que responden de manera muy básica, muy corta, en donde tengo que estarle sacando mucha información, entonces yo de repente puedo decirle, perdóname, no me quedó muy claro cuál fue el éxito, o no me quedó claro cuál fue la tarea que tú desempeñaste para lograr este objetivo. No la veo. Cuando yo hago estas aclaraciones o estas objeciones, sí me puedo percatar que el candidato se pone muy nervioso. Extremadamente nervioso, pero lo que le estoy diciendo es, dame más información. No te me quedes corto. Y créanme que cuando hay una objeción de este tipo en una entrevista, el reclutador lo expresa. Sí se expresa de manera no verbal. Somos humanos, insisto, hacemos gestos así de, pero el problema es que estamos tan metidos en nuestro diálogo que a veces estos detalles no los vemos. He tenido gente que hace todo menos verme a mí. No están por aquí contestándome, están por aquí respondiendo y no se dan cuenta de las expresiones no verbales que yo estoy haciendo. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a trabajar en esta técnica de ventas. Tenemos 3 tipos de objeciones. Una mala información, fíjense, esto es súper importante, una mala información o una información incorrecta que tenga el reclutador de nosotros o que haya leído, lo vamos a ver ahorita, el escepticismo y la desventaja. Vamos a hablar de estos 3 y cómo podemos darle vuelta a estas 3 objeciones. Vamos con la primera, mala información. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Qué es lo que está pasando y por qué está pasando? Bueno, porque de una u otra manera, ya sea incluso por el currículum o ya sea por lo que yo he ido transmitiendo en la entrevista, no estoy proporcionando información correcta. Muy probablemente en mi diálogo yo estoy confundiéndome, yo estoy dando información, me pierdo, y ahí ya la persona pudiese necesitar que le aclare más información, ¿no? O que le aclare qué es lo... A ver, ya no te entendí. Entonces, el objetivo se logró, el objetivo lo lograste tú, el objetivo lo logró el otro equipo, ya ahí ya me perdí. ¿Me puedes dar más información? Estoy dando una falsa información, no porque sea falsa, sino una mala información al reclutador. ¿Qué puede estar pasando también? Que estoy desinformando o me estoy quedando, como lo mencioné, muy corto. No puede ser que en un proceso de ventas yo solamente le conteste lo básico al cliente. Eso no puede ser. Tengo que explicarle todos los beneficios que tiene mi producto para que el cliente lo compre. Si yo voy a vender este aparatito, estos aparatitos maravillosos, pues no sirve de nada que yo diga, que a mí me digan, oye, mira, pues te puedes ir a la bicicleta y los traes aquí. Dame más información de este producto. Lo mismo ocurre con ustedes. Muchas veces, insisto, el candidato se queda muy corto. Si al reclutador le interesa el candidato, tratará de indagar más. Si no le interesó o si trata de jalarle más información y el candidato está cerrado y no se da cuenta que estoy tratando de
obtener más información, lo que yo voy a hacer es soltarlo y lo dejo ir. Y este es uno de los problemas que tenemos a la hora de la entrevista. Por eso, de verdad, créanme que cuando a mí me dicen, Leti, pero es que algo está pasando en las entrevistas, muchas veces viene por esto, por el manejo de la objeción y no solo lo que digo, sino también cuánto digo y cómo lo digo. Hay que ofrecer información, primero hay que estar muy claros que la información que estamos dando en nuestro currículum, que la información que estamos dando en nuestro diálogo, primero es correcta y es incompleta. Utilizar la metodología STAR aquí es básica, o el elevator o un storytelling, las herramientas que ustedes tengan, las herramientas que ustedes estén manejando, pero es muy importante en una pregunta poder dar toda la historia de la metodología STAR, por ejemplo. No me sirve de nada que me platiques un problema si no me dices qué lograste, si no me dices qué decisiones tomaste, si no me dices cuál fue el rol que tú tomaste en esa situación. Hay que garantizar que la información sea correcta y sea completa. Vamos a ver un ejemplo. Pero no veo dónde manejaste o implementaste SAP. No lo encuentro. Pero, a ver, espérame, es que me dijiste que manejas SAP, que habías implementado SAP. ¿O cómo? No, es que, ojo, eso me ocurrió. SAP, veo en el currículum. SAP, a la hora de la llamada, yo pregunto, oye, ¿has implementado SAP? Eso me pasó hace como un año, un poco más de un año. ¿Has implementado SAP? Sí. Ok, perfecto. Hacemos la entrevista. Y a la hora de la entrevista, a la hora que yo comienzo, yo no veía en el currículum que me hablara. Sí veía yo manejo de SAP, pero no veía yo la palabra clave de la implementación. Entonces, a la hora de la entrevista, yo le pregunto, oye, perdón, no tengo dudas. ¿Dónde implementaste SAP? Bueno, no. Yo manejé SAP. Yo manejé el módulo tal de SAP. Son dos cosas completamente diferentes. Aún así, él debió de haber tratado de salvar la objeción y tratar de convencerme. Sin embargo, se dio cuenta que lo que yo quería era implementar SAP y el candidato ahí se me vino. Estas son algunas preguntas que yo como reclutador pudiera hacerles. ¿Me puedes hablar más de tus éxitos con X cliente? No me quedaron claro cuáles fueron. ¿Qué está pasando en este comentario? ¿Qué está pasando en esta objeción? ¿Qué está pasando? El candidato se quedó corto. Esta otra, ¿puedes hablarme más sobre X proyecto? No entiendo cuál fue tu rol. No me queda claro. Aquí puede ser, insisto, o se está quedando corto o me está dando falsa información o una información incorrecta. Tipo de objeción, escepticismo. ¿Qué pasa y por qué? Hay una discrepancia con los beneficios de tu perfil. Algo no está checando. Esa es la fuente principal del escepticismo. Puede ser que haya una mala interpretación de lo que dije. Es algo que probablemente, y aquí ojo con lo que voy a decir, es probable que haya leído o interpretado algo de lo que dije o de lo que vio en mi currículum. Y esto es sumamente frecuente. O tiene información previa de mí. Y tiene ya una idea o tiene ya alguna información previa de mí. Yo siempre les he dicho que tienen que cuidar mucho lo que dicen en las redes, en cualquier red. Tienen que cuidar mucho las formas de salir de una empresa. Tienen que cuidar mucho sus relaciones. ¿Por qué? Porque el mundo de la industria que ustedes quieran es muy pequeño y pudiese ser que alguien nos conozca o pudiese ser que alguien, y eso a mí me ha ocurrido como no tiene idea. Cuando estaba yo en oficina, me podía ocurrir que alguien llegaba y me decía, oye, Leti, vi salir de aquí a fulano de tal, vino a entrevista contigo, oye, te lo súper recomiendo, Leti es un súper candidato, o Leti, no te lo recomiendo, ¿eh? Yo trabajé con él y yo tomo lo que tenga que tomar, por supuesto, siempre he pensado que las referencias tienen una parte fuerte de subjetividad, todo depende de cómo le fue en la feria a cada persona, pero al final es información con la que yo me quedo. Entonces, aquí hay una falsa información o una falsa interpretación de la información que estoy proporcionando. Vamos a ver
cómo lo tengo que manejar, ofrecer información correcta, insisto, y muy completa. Vamos a ver un ejemplo. Pero tu salida no fue por reestructura, ¿o sí? Esta es típica. Típica, la pregunta difícil es ¿por qué saliste de tu empleo anterior? Y el camino que todos agarran es una reestructura. Si yo conozco como reclutador el mercado, si yo conozco la empresa donde tú vienes, si yo conozco a alguien que está ahí, yo puedo tener información y decir, oye, pero no fue por reestructura. Ahí es donde yo hago la pregunta, ¿cuántas personas salieron de tu equipo? Una, yo. Ah, come on, eso no fue reestructura. Entonces, hay que saberle dar la vuelta a ese tipo de cuestionamientos. ¿Qué tendría yo que contestar? Oye, pero tu salida no fue por reestructura, ¿o sí? ¿Qué podría yo contestar? Mira, del equipo que estábamos, éramos 3 gerentes, hoy trabajaba con alguien esta objeción y lo trabajamos planeando su respuesta, que además es cierto. Mira, éramos 3 gerentes en el equipo y ante esta determinada situación salimos 2. Ambos o los 3 teníamos muy buen desempeño. No fue un tema de desempeño, los 3 teníamos muy buen desempeño. Sin embargo, la persona que absorbió las otras 2 posiciones fue alguien que tenía 18 años en la compañía, muy competente, alguien con mucha experiencia que ya había cubierto estas 3 posiciones y que por supuesto podía jugar con los 3 roles sin mayor problema. Pero sí fue una estructura, salimos 2 personas, pero en el equipo éramos 3. Ah, caray. Vean cómo le dio la vuelta a esta falsa percepción que yo podría haber tenido. Otro ejemplo. Tengo una duda. Tu puesto no reportaba a la dirección, ¿cierto? A lo mejor a la hora que me está explicando, algo me hizo, y eso también me ocurrió, me hizo, dijo una palabra, algo así como mi líder, el gerente, y yo capté que no le reportaba al director. Entonces, ahí tengo que aprender a darle la vuelta y decirle, mira, probablemente no, yo no reportaba a un director como tal, sin embargo, en este equipo, la posición de mi líder era una gerencia. Pero esa gerencia tenía 40 personas a su cargo, ¿no? Y esa gerencia le reportaba de manera directa al director general. No se le llamaba director, pero se le llamaba gerente. Ah, perfecto. Tengo que estar muy hábil para responderle de manera inmediata. ¿El proyecto de la implementación de SAP sí se concluyó o no se concluyó? Ya no entendí. Si ustedes se dan cuenta en algunos de estos ejemplos, mucho tiene que ver la claridad de la información que estoy dando. El cómo yo puedo confundir a mi cliente, llámese reclutador, para darle esta información. ¿Les hace sentido esto? ¿Sí? Digan sí y ya. Sí, totalmente. Sí, Sí. Okay. muchísimo, Leti. Muchísimo. ¿Sí? ¿Cuántas veces a ustedes les pasa? Muchísimo. De verdad, yo creo que el manejo de objeciones es creo que no hay una entrevista sin una objeción, en mi experiencia. Es lo más frecuente y de verdad, créanme, muchas de las entrevistas se caen por eso, ¿ok? Desventaja. Objeción que versa sobre una limitación o desventaja de nuestro perfil que no podemos negar ni cambiar. ¿Cómo sería esto? Esta es para mí la más frecuente. Por supuesto, cuando tengo una objeción de desventaja, bajo ninguna posibilidad puedo minimizarla. Ah, bueno, pero es que eso no es importante. Yo nunca voy a poder contestar eso en una entrevista. Perdón, eso no es tan relevante para la posición. Todo es relevante. Y hacer este comentario es como decir, mira, tu comentario no importa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cómo manejamos esta objeción y vamos a ver algunos ejemplos. Hay que responder de manera sincera, sí, sobre la limitante que pueda yo tener versus el producto o versus la posición. Y hay que tratar de compensar esa desventaja aportando los beneficios. Un ejemplo de esto pudiese ser ¿cuál? La edad. Y ahorita vamos a ver un ejemplo.
¿Cuál es el tratamiento o cómo podemos abordar esta objeción? Desde una perspectiva de pros y contras, sí le tenemos que ayudar al reclutador a elegir al mejor en función de su necesidad. ¿Qué significa? Tu necesidad es resolver esta problemática que tiene el área. No es un tema de edad, y vamos a ver este ejemplo, ¿no? No es un tema de edad. Al contrario, la edad que yo tengo me da la experiencia, los skills, me da la capacidad de enfrentar este reto porque ya lo he enfrentado en el pasado. Entonces, cuando yo me doy cuenta que me preguntan o me cuestionan la edad en la entrevista, en algún momento de la entrevista, ¿yo qué puedo decir? Un ejemplo, ¿sí? Tengo 52 años, fíjense, no estoy diciendo, pero es que la edad no importa, no creo que importa. Para ella es importante. Está bien. Ok, sí, tengo 52 años. Sin embargo, permíteme comentarte que de acuerdo al mercado del producto que lanzaste al mercado tal, el ocupante de este puesto va a requerir amplia experiencia en el sector industrial X. Si tú recuerdas, yo trabajé para tal empresa, por lo cual mi vasta experiencia puede ser muy útil para ti en este momento, porque este reto que tú enfrentas, yo lo viví el año pasado y los resultados que obtuve fue Por lo tanto, más allá de mis 52 años, te ofrezco la posibilidad de ayudarte con este problema. ¿Cómo suena eso? Ya le dimos una vuelta impresionante al no. Y es ahí donde decimos como reclutadores, sí tienes razón. Mira, yo te voy a poner en la terna, yo te voy a avanzar, vamos a ver qué dice el cliente, vamos a ver. Pero ya avanzaste, ya me convenciste, ya manejaste esta objeción de manera positiva y ya me dijiste por qué sí y no te quedaste con el no. Otro ejemplo, si tengo poca experiencia práctica en marketing digital. Solo trabajé un año como responsable de esta función. Sin embargo, permíteme comentarte que tengo un diplomado de un año en tal universidad. Dentro del programa estuvimos trabajando 3 proyectos con las empresas de Unilever, Pfizer y Coca-Cola. Yo fui la líder del proyecto de Pfizer, los cuales se presentaron a los responsables, los 3 proyectos se presentaron a los responsables de las empresas. Los proyectos fueron aceptados y como parte de nuestro programa pude implementar este proyecto con Pfizer al 100%. Actualmente este proyecto se continúa implementando y yo sigo siendo parte de este equipo. O sea, fíjense, ante una falta de experiencia, ¿cómo estoy supliéndolo para que no me deseche? Para que no me diga que no. Lo estoy supliendo con un conocimiento, pero no me quedé ahí. Le estoy diciendo de qué forma lo pude poner en la práctica dentro de este conocimiento. Entonces ya no fue un año. Ya no fue un año de experiencia. El mensaje que yo le estoy enviando es, no es un año de experiencia práctica. Sí, es verdad. Solo un año lo hice en esta empresa. Pero aquí también lo llevo y lo llevo con estas empresas. Ah, canijo. ¿Eso vende? Claro que vende. Eso me da una ventaja versus la objeción de este reclutador. Por supuesto que me la da. Y es ahí donde no me puedo quedar detenida. Tengo que salir a responder de manera positiva este tipo de objeción. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? No, Leti, todo. Uy, perdón, chicos, aquí hay un perro. Otro ejemplo pudiera ser, si es correcto, no he tenido experiencia como líder de equipos con equipos tan grandes. Sin embargo, permíteme mencionarte que durante el proyecto de la implementación del nuevo modelo de costos, fui seleccionado para ser el líder de esta implementación a nivel LATAM. Esto implicaba trabajar con 15 países. En cada país trabajé con 2 responsables del equipo de finanzas
Esto me demandó mucha planeación, comunicación e influencia. Teníamos fechas muy establecidas de la liberación del proyecto. Este proyecto estaba contemplado para terminarse en 12 meses, un año. Gracias a la influencia y al alto desempeño lo concluimos en un lapso de 11 meses con un nivel de satisfacción del 100%. El modelo está operando al día de hoy y yo recibí un reconocimiento corporativo por mi liderazgo. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena esta respuesta, chicos? Por favor, analícenla. ¿Cómo suena? ¿Le di la vuelta a la desventaja? Tiene toda la experiencia de liderazgo, porque el hecho de manejar prácticamente 30 gentes de una manera indirecta no está aplicando un liderazgo o un liderazgo que ya se lo hayan generado, es un liderazgo informal que a veces tiene mucho más peso, porque no es el te tengo que hacer caso porque eres mi líder, sino me comprometo para poder hacer que el proyecto se cumpla. Es correcto. Es correcto. ¿Le diste la vuelta a la objeción? Totalmente. ¿Quién más? Totalmente le diste la vuelta. Le diste la vuelta. ¿Quién más? ¿Cómo suena esta respuesta? ¿Cuántas veces nos han dicho no porque no tienes esta experiencia? No porque te falta esto, no porque te falta el otro. Y nosotros nos quedamos callados, ¿no, Gina? Vi que, Gina, venga. Me encanta. También resuelves, es decir, no te quedas con así parado, ¿no? O frío, congelado. Resuelves la objeción y se ve que vienes preparado, porque también, como siempre nos has mencionado, Leti, la preparación en las entrevistas es crucial. Y dentro de esta preparación es el manejo de objeciones. ¿Qué le puede preguntar? Yo diría, ¿qué le puede preocupar de mi persona, de mi producto, de mi perfil al reclutador? ¿Y cómo voy a resolver estas respuestas? Entonces, en esta respuesta se ve claridad, se ve preparación y también maneja muy bien la información en general, está muy balanceada y ofrece la solución. Y además de que me ofrece la solución, me está dando evidencias de alto desempeño. Ojo. Exacto. Estoy hablando que de 12 meses, que era mi KPI, ¿no? Yo entregué en 11, con una satisfacción del 100%, pero que además gané, me dieron un premio, un reconocimiento. Cualquiera que este haya sido, desde una carta hasta un bono, whatever, lo que haya sido, ¿se dan cuenta? Venga, Sirenia. Sí, Leti, esto nos obliga necesariamente a lo que hemos hablado, a conocernos de manera tan perfecta que puedas responder tus preguntas haciendo un ejercicio para ti, pero que de esas mismas respuestas tú puedas tomar elementos para hacer y contestar objeciones o incluso contestar preguntas que te hace el mismo entrevistador. Entonces, no es que te va a hacer una pregunta tal cual como esta o que te va a venir una objeción tal cual como esta, pero en el momento en que tú escuches una objeción, obviamente hay que escuchar siempre, o que te hagan una pregunta, si te conoces perfecto, vas a tener los elementos para empezar a juntar tu respuesta y armarla de manera correcta. Es correcto. Si no te conoces, en ese momento, entre los nervios, entre la ansiedad, la idea no se te va a venir. No te va a llegar. Y si te llega, es probable que entre tu descarrilador, como lo hemos visto en otras sesiones, y entonces tu diálogo pierda estructura. Y entonces comience a hablar, tratando de convencer sin ningún dato y sin ninguna claridad. Ese es el riesgo. De ahí la importancia de conocerse, de ahí la importancia de conocer qué adolece esta empresa. ¿Qué le puedo yo aportar? De ahí la importancia de conocer esta parte externa. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué hago o qué puedo hacer en este momento que aparece la objeción? Hay una técnica que se llama PAC, que es párate. Haz una pausa no de 5 minutos, chicos, por supuesto, ¿no? Es una pausa breve, ligera, que te permita como
tratar de hilar la respuesta correcta, acoge, podemos decir, excelente pregunta. Mira, esa es una excelente pregunta. Esto es una técnica muy buena cuando de repente les hacen una pregunta que no esperaban o que no tienen necesariamente la respuesta correcta. Esta parte de acoger, que es, excelente pregunta. Esa pregunta me parece muy importante. Déjame te explico, déjame te platico. Permíteme explicarte, pero aquí ya estoy dándome también un poco de espacio mental para estructurar, ¿no? Pero también le estoy dando un reconocimiento a que la aportación, la pregunta es importante y aclaro la objeción. ¿A qué me refiero? O sea, ¿te refieres a liderazgo, gente a mi cargo? ¿Te refieres a si no tengo más de 2 años de experiencia en marketing digital? ¿Te refieres a si no tengo esto o no manejé esto? ¿Puedo hacerlo? Sí, aclaro la objeción, tomo la medida, que es aquí parto con mi diálogo estructurado para resolver la objeción, para darle claridad y lejos de que se quede con más dudas, se disipen sus dudas. Las objeciones o el manejo de objeciones nos ayudan a eso, a decirle por qué yo soy el mejor candidato y me ayuda a venderme, por supuesto, pero también me ayuda a disipar, a que desaparezcan sus falsos prejuicios que sí, por supuesto, existen en los procesos de entrevista o sus falsas creencias o las dudas que mi propia información le haya generado. Entonces, esta técnica de PACT es buenísima. Por favor, por lo que más quieran, no se avienten a responder luego, dense unos segundos y respondan. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Una pregunta. Cuando te dicen, o sea, tienes una entrevista muy fluida, que parece que, y más, no tanto con la gente de RH o el reclutador, sino ya que estás hablando con el operativo, ¿no? Con el que pudiera llegar a ser tu jefe o el jefe de tu jefe. Y sobre esa plática, resulta que, o sea, tú diste toda la información, te siguen preguntando, etc. Y cuando llega, o sea, no hay una objeción, o sea, te preguntan, tú contestas, te preguntan, contestas, le hace sentido todo lo que estás platicando. Y cuando te dicen que el siguiente paso puede llegar a ser otra entrevista o sea, que ya no avanzas, o sea, ¿qué es lo que pudiéramos no estar leyendo dentro de esta interacción? O sea, que pues llegaste a lo mejor 1, 2, 3, 4 entrevistas, gente de otros países y nunca te dijeron o no te dieron o una negatividad o algo que cortara o que comentas, a ver, no me hace sentido algo, sino, pues todo, ahora sí que todo está en orden, todo está muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo saber leer? ¿Realmente nos perdimos o porque te están dejando la apertura que va a venir algo adicional, ¿no? Mira, esa es una pregunta, Gustavo, muy difícil de responder para mí porque son miles de los factores que intervienen en una decisión. Desde la parte del fit, desde la parte, esta parte de qué tanto rapport hicimos y qué tanto pude generar este anclaje emocional que yo he platicado con ustedes, hasta a lo mejor, no sé, Gustavo, pero si tú recuerdas, en una webinar anterior hablamos del timing de una entrevista, ¿te acuerdas? Que yo les fui diciendo más o menos Sí, que por aquí. Si tú recuerdas, el tiempo que se tiene para las preguntas no es tanto. Entonces, si yo te estoy abordando con diferentes preguntas y sobre todo te estoy abordando con preguntas del mismo tema, es muy probable que esas preguntas tengan que ver con objeciones y lo que tú crees que está muy bien porque tú lo estás contestando, en realidad lo que te está pidiendo es más información. Generalmente un reclutador tiene por lo menos 3, 4 competencias que sí o sí va a tener que dar. Entonces, no se puede detener o indagar en una sola competencia. ¿Me explico? Claro. Entonces, muy Sí, digo.
tú a mí me dices, bueno, pues es que todo fluyó muy bien desde tu perspectiva. Claro, sí, 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 hay que verlo desde otros ojos que no sean los tuyos, o sea, porque a fin de cuentas, en donde te comento esto, pues bueno, la entrevista duró más de una hora, fue una entrevista de panel, fue con gente, en una fue con un danés y en otra fueron con dos japoneses, y bueno, o sea, la interacción, pues, se movió, estuvo, o sea, eran, pues, bombardeo de preguntas de ellos hacia mí, pero ya después de eso ya no avanzó. Entonces, sí, algo debe haber sido lo Algo, que sucedió. conociendo la cultura danesa, porque viví en la cultura danesa 12, 13 años, conociendo la cultura japonesa poquito, he Ujú. trabajado con clientes japoneses, sus modelos de comunicación son completamente diferentes a los modelos mexicanos, ¿eh? Me imagino que sí. Extremadamente diferentes. Entonces, hay 1000 factores que puedan intervenir. Claro. 1000 factores. Sí. La verdad es que sería una pregunta muy difícil de responderte con certeza, pero sí te Ujú. puedo decir que cuando tú avanzas en un proceso y al final, por alguna razón, tú te quedaste, pueden ser o algo les faltó, Ujú. o hubo una interacción más en el rapport emocional con otra persona. ¿Ocurre? Claro. Sí, puede pasar. Ok. ¿Vale? Sí, Leti, gracias. ¿Dudas hasta aquí, chicos, con relación a este tema? ¿No? ¿Les No. ayuda? ¿La pueden aplicar en la próxima entrevista que ustedes hagan? Sí, Sí, Leti, muchas claro. gracias. De verdad, preparen sus objeciones, sus posibles objeciones, conózcanse, preparen muy bien esta parte externa del conocimiento del mercado, preparen, a ver, por aquí me pueden, si tengo más de 50 años, si a lo mejor no tengo la maestría, si a lo mejor no tengo la licenciatura que piden, pero tengo 10 años de experiencia en esta área, a lo mejor, ¿cuántos de ustedes no son ingenieros? Conozco muchos, ingenieros en sistemas que están en logística, ingenieros de algo que están en otras áreas completamente diferentes. Esto también pudiese ser un elemento de manejo de objeción. Me pueden preguntar esto, inmediatamente preparen su objeción. ¿Ok? Ok, pues chicos, yo les agradezco. Les quiero recordar, el jueves es festivo, no vamos a tener webinar. Y recuerden que el lunes vamos a tener a nuestro invitado de superlujo, a Germán, de Human, que nos va a hablar de este tema de la inteligencia, esta inteligencia de los robots y todas estas cosas en los procesos de reclutamiento. No se lo pierden, ayúdenme a compartir. Algo importante es que él nos está ofreciendo la aplicación del Germán a todos los participantes, entonces supongo que ahí les va a liberar el link en la sesión, entonces no se lo pierdan, van a recibir sus resultados adicionalmente, por supuesto. Entonces creo que es interesante, esta sesión está dirigida tanto a gente de recursos humanos, estoy invitando a gente de recursos humanos, como a personas en transición laboral para que ustedes puedan entender cómo funcionan estos sistemas, ¿ok? Les recuerdo cuáles son las webinars entonces que tenemos pendientes en el mes de septiembre y por supuesto nuestros programas de empleabilidad, si alguien está interesado en trabajar de manera estratégica su búsqueda de trabajo, están invitados, ¿ok? Y les recuerdo también que tenemos nuestra página y nuestro grupo en LinkedIn. Mis datos, por supuesto, están a sus órdenes. En lo que yo les pueda servir, será un gusto. Muchas gracias a todos por acompañarme. Voy a contestar la pregunta de las webinars. La verdad es que llevo como 2 semanas que no he tenido la oportunidad de subir las webinars al canal de YouTube. Prometo en estos días que vamos a descansar, hacerlo, incluyendo esta para que la puedan ver si alguna se perdieron o si alguna la quieren volver a ver, ¿ok? Compartan la información, por favor, me ayudan mucho y les ayudamos a los demás a tener acceso a estas webinars, ¿ok? Muchas gracias. Un gusto enorme y los veo el próximo martes. Cuídense. Gracias, bonita. Gracias, Leti. Gracias a Gracias. Bonita Gracias, tarde. Leti. Chao. Muchas gracias, Leti. Hasta luego. Hasta luego, Leti. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.